Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra versión del Primo Productions, concretamente una versión del Liquid Reanimator, dedicado íntegramente a Jesús de David. Jesús de David es un chico de Málaga, muy mala persona, muy malo, y me hizo, pues bueno, me hizo una serie de cosas en la quedada de Sevilla. Y por esa serie de cosas que me hizo, pues esta receta pues va para él. Entonces es una versión del Primo Productions y es una versión del líquido ese que es fluorescente, pero como veis aquí no hay ningún líquido fluorescente, entonces no me pueden decir que estoy copiando nada porque esto no se parece en nada a ese liquidín. Y vamos a proceder. Lleva lima un 7%, no le quito el tapón. Lima un 7%. La lima esta de Inagüera es brutal y me encanta por eso mismo. Lleva un 7% de lima. Hasta aquí, ¿lo veis? 7% de lima. Jesús de David, este va íntegramente para ti. Un 7%. ¿Veis aquí la boca cómo está? Cómo se empieza a romper. Pues esto se rompe por la lima, por lo fuerte que es. Este bote cuando lleve un tiempo hay que cambiarlo porque la lima es fuerte y se lo come todo. De citrina le tenemos que poner un 5%, cuando la citrina normalmente utilizamos siempre cantidades pequeñitas, pues un 5%. De citrina, veis que el bote es de otra forma, porque si fuese de ese tipo de botes estaría roto. La citrina también es muy potente. De citrina nos dice un 5%, 0,5 mililitros y para adentro. De citrina esta, que es la potente, o al menos la que a mí me gusta. A mí esta citrina me encanta. Este limón suelo utilizarlo mucho en muchas recetas porque me gusta mucho. Al igual que prefiero para estas recetas que son más que se busca se necesita cola y se necesita una cola que sea más de limón, más ácida. Entonces la cola esta de Atmoslab es más ácida que la cola de TPA. Entonces, por eso utilizo esta cola y no la cola de TPA. Vamos a quitarle el taponcito porque tiene poquita cantidad ya. Vamos a tirar el tapón. De la cola de TPA nos dice un 3%. 0,3 mililitros por aquí. Un 3%. Luego nos dice un 1% de Cantaloupe. Cantaloupe, un 1%. ¿Vale? Que es por aquí. De Honeydew Melon, otro 1%. Aquí. Aquí, otro 1%. Y por último nos dice de Lemon Lime, es decir, de lima limón, un 4%. Un 4%, uy, pues mira, a la primera. Un 4% de lima limón. Un 4% de lima limón. Y nos dice también que añadamos un 1% de sweetener, que lo tenemos aquí. Como en otras ocasiones también lo hemos añadido al principio y nos ha ido bien. Un 1% de sweetener, que es muy poquito, 0,1 mililitros, como se ve en la jeringuilla. Y nos dice también que añadamos un 0,5% de sauce. 0,5% es prácticamente nada. Sería pues
menos de sour. ¿Tengo poquito o tengo mucho? No, tengo suficiente. Sería menos de... Sí, la mitad de 0,1, una cosita así. ¿Vale? De sour es poquísimo. El sour es solo para dar una gotita, ¿vale? Para dar un efectito y fuera. ¿Vale? Y con esto está nuestra receta hecha. Nuestra versión del Reanimator. Fijaros que la versión esta del Reanimator lleva de aroma un 22,5%, que no es poco. Entonces, para ser un cítrico, es un cítrico muy intenso. Es una mezcla de cítricos bastante potente, como el Reanimator, ¿vale? Y lleva un toquecito de cola y de melón que lo suaviza un poquito. El sweetener nos da para suavizar un poquito más y el sour nos da un efecto de pica pica, pero muy suave, muy flojo y muy suave. Repito, la versión esta es la versión del Primo Productions de la receta Reanimator, ¿vale? Y va dedicada íntegramente a a Jesús de David, que es un chico de Málaga que, bueno, me solicitó la receta esta, lo conocí en la quedada de Sevilla, como persona me gustó mucho y entonces, pues mira, pues ¿por qué no? Venga, vamos a hacerla y vamos a dedicársela íntegramente a él. De propilenglicol, como tenemos 2,25 mililitros puestos, le descontamos 5 y nos queda para añadir 2,75 mililitros de propilenglicol. 2,75, esto serían 2,80, pues una cosita por aquí. Ahí está. Propilenglicol. Propilenglicol puesto. Ahora movemos nuestro resultado. Veis que este va a estar más turbio porque lleva muchos cítricos y los cítricos cuesta de que enganchen. ¿Veis que se queda turbio? ¿Por qué se queda así tan turbio? Pues se queda así tan turbio porque la citrina, si miráis el color que tiene la citrina, ¿vale? El color de la citrina no es transparente. Mira la lima y mira la citrina, ¿vale? La citrina no es transparente, la lima sí. Entonces, al tener la densidad esta que tiene el limón de la citrina, hace eso. Es una cosa que es normal, es una cosa que es, pues, por ejemplo, este color así turbio también lo tiene el líquido este, el Snake Juice. El Snake Juice, ¿cómo se llama? Snake Juice, no, se llama Snake Oil. Uf, Dios, qué cabeza. El Snake Oil también es así turbio. ¿Por qué es así turbio? Porque lleva cítricos. Los cítricos, cuando son así bastante potentes, en este caso pensar que tenemos un 7% de lima, un 5% de citrina y otro 4% de lima limón. Entonces tenemos muchos cítricos. Y aparte hemos utilizado un 3% de cola. Entonces casi todo es cítrico. Utilizamos un poquito de melón para darle un suavecito, un suave toque de melón. Pensar que en la receta original, cuando la pruebas, lo que menos sabor te viene es el de melón. Al final te deja un gusto final de como melón, pero muy suave. ¿Cómo hacemos ese gusto suave de melón? Pues juntando el cantaloupe con el honey melón. De esa forma tenemos un suave toque de melón. Si utilizásemos melón directamente de Atmos por ejemplo, o de Capella, nos lo cargaríamos porque nos daría un toque muy intenso de melón. Y ahora utilizamos la glicerina. De glicerina un 5%, porque estamos al 50-50. Glicerina. Aquí está. Glicerina. 5 mililitros. Vaciamos el tubo para que no gotee. Aquí está el tubo y así lo subo. Así se ve el tubo. Lo subo así para arriba, va goteando por aquí y entonces cuando lo dejo suelto no gotea encima de la mesa. Añadimos la glicerina, queda exactamente igual de turbio. Quitamos la glicerina de aquí en medio. Tapamos nuestra receta.
Lo apretamos bien y lo movemos. Y aquí tenemos nuestro resultado. Ahora, como veis, no está tan turbio, ¿vale? ¿Y por qué no está tan turbio? Porque al tener todo, ¿cómo se dice esto? Todo cítrico, ¿vale? No se vuelve tan turbio. Si hubiésemos añadido los cítricos, cuando utilizamos el limón, por ejemplo, con cremas o con pasteles, lo dejamos más turbio durante más tiempo. Porque pasa eso. Está todo, son moléculas muy diferentes. Con las moléculas que estamos jugando ahora son muy parecidas. Entonces por eso la mezcla no será relativamente rápida. Tiempo de maceración de este cítrico, porque esto es un cítrico puro y duro, aunque tenga un toque de melón, aunque tenga un toque de limón, es un cítrico como lo es el Reanimator, perdón. En un mesecito está macerado, ¿vale? Y en 15 días ya empiezas a notar el sabor del Reanimator bien mezclado. Bueno, lo dicho, esta receta es íntegramente para Jesús de David, es un amigo de Málaga, es un buen amigo de Málaga, un chico que conocí en la quedada esta de Sevilla que se celebró el 14 de noviembre del 2015 y pues bueno, me cayó muy bien, me solicitó esta receta, me solicitó otras recetas también, que ya se irán colgando y pues nada, esta receta esta versión del Reanimator, versión del Reanimator, versión producida por el Primo Productions, va dedicada íntegramente a Jesús de David. Y a ver si nos vemos dentro de poquito. Venga, hasta luego. Un placer como siempre y nos vemos o por aquí o por las redes o no nos vemos por ningún lado. Hasta luego.